Buenos días, una vez más nos encontramos por este medio para compartir la reflexión para la Iglesia Bíblica del Camino. Quisiera saber si se escucha bien, si están oyendo bien en las redes. Me dicen que sí, que por lo menos en Instagram se escucha bien, en Facebook también, listo. Estas son las incomodidades de estos medios. Pero bueno, agradecemos al Señor por la posibilidad de tener estas herramientas para compartir la reflexión. Esta reflexión es para la Iglesia Bíblica del Camino y rogamos que el Señor bendiga a cualquier persona que se conecte, que llegue por este medio a compartir este tiempo con nosotros. Le pedimos al Señor que sea de bendición a todos y también le pedimos que pronto podamos volver a congregarnos. Es una oración constante en nuestras vidas, que el Señor traiga paz a nuestra nación, que traiga paz, salud, que traiga sabiduría a los gobernantes y que pronto podamos volver a reunirnos, tanto la familia biológica como la familia espiritual. Hoy vamos a continuar con esta miniserie de predicaciones que le puse intercambiando roles con Dios, para señalar de que muchos problemas en mi vida, y seguro que en la tuya también, vienen por no prestar atención a cosas obvias. Y una de las cosas que más tiempo nos lleva es aprender lo obvio. Una de estas cosas obvias es cuál es el lugar de Dios y cuál es el nuestro. Muchas veces, de manera consciente o inconsciente, buscamos ocupar el lugar de Dios y esperamos que Dios ocupe nuestro lugar en algunas situaciones. Y esperamos de Él algo con lo cual Él no se comprometió. Perdón. Esperamos de Él algo con el cual Él no se comprometió y a veces nos frustramos por eso. Y en realidad los errados somos nosotros, no es Dios que está fallando. Y cuando me di cuenta que esto era frecuente en mi vida, empecé a tomar más atención. Y bueno, estuvimos viendo varios ejemplos, cómo hemos ido intercambiando roles con Dios en rendir culto, en dirigir nuestras vidas. Recordar siempre que hemos sido intercambiados por Cristo en un sentido de salvación. Que también hemos intercambiado roles con Dios en legislar, nos ponemos legalistas y de repente desplazamos su ley por la nuestra y amamos legislar. Ese es el verdadero legalismo. Intercambiamos el lugar de juicio, en lugar de juzgarnos entre nosotros como nos manda la Biblia en 1 Corintios 5, juzgamos a los de afuera y ahí es muy claro Dios y dice: al de afuera lo juzgo yo, vos preocupate por juzgarse entre ustedes, iglesia. También hablamos de intercambiar roles con Dios en ser dueño de la iglesia, sea por autoritarismo o por falta de compromiso. Gente que por autoritarismo hace de la iglesia lo que quiere como si fuera su dueña, o gente que por falta de compromiso hace con la iglesia lo que quiere como si fuera su dueña y puede desprenderse de algo que es superior a su propia vida, el cuerpo de Cristo. Intercambiando también el lugar de Dios, el lugar con Dios en esto de que Jesús es el Señor y el Maestro y nosotros somos alumnos y siervos, y a veces parece que nuestras vidas indicaran de que esperamos de que Jesús aprenda algo de nosotros y no es así. Nosotros somos los que tenemos que aprender y obedecer. Y hoy vamos a ver tres o cuatro más, y vamos a cerrar esta miniserie no expositiva saliendo un poco de nuestras series expositivas. Y esta miniserie temática va a terminar hoy, por lo menos por ahora. El primer punto que vamos a ver hoy es cuando intercambiamos rol con Dios en definir el bien y el mal, en definir lo que es santo y lo que es profano. En Ezequiel 44:23 dice que los sacerdotes iban a enseñar al pueblo a discernir entre lo santo y lo profano, entre lo sagrado y lo profano. Y ellos iban a hacer con esta enseñanza de los sacerdotes al pueblo,
de que el pueblo pudiera distinguir entre lo inmundo y lo limpio. Y esta característica, esta función, esta responsabilidad que tenían los sacerdotes en el antiguo pacto, queda vigente. Y Dios a nosotros nos constituye, a todos los cristianos, sacerdotes en este nuevo pacto. Y tenemos que aprender a reconocer entre lo sagrado y lo profano, para enseñarles a otros a reconocer y distinguir entre lo inmundo y lo limpio, entre lo que está bien y lo que está mal, entre lo que honra a Dios y lo que agrada a Dios. En 1 Pedro, por ejemplo, 2:4 dice que nosotros somos un sacerdocio santo. En 1 Pedro 2:9 dice que somos sacerdotes del Rey. Entonces queda claro que los redimidos somos los sacerdotes del nuevo pacto, y la responsabilidad de enseñar a distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo, entre lo bueno y lo malo, sigue vigente. ¿Y cuál es el riesgo que corremos en esto? El riesgo que corremos es que nosotros, en lugar de aprender a diferenciar entre lo santo y lo profano, muchas veces intercambiamos el rol con Dios y definimos lo que es santo y lo que es profano. Definimos lo que es limpio y lo que es impuro. Definimos lo que es bueno y es malo. Y nosotros tenemos que enseñar entre esas dos cosas, pero no tenemos que definirlas. Cuando Dios habla, se acabó la discusión. O en palabras de R.C. Sproul, dice, cuando Dios dice algo, el argumento ha terminado. Si Dios señala que algo es malo, es malo. Si Dios señala que algo es pecado, es pecado. Si Dios señala que algo es impuro, que es profano, es impuro y es profano. Y nosotros, como sacerdotes del nuevo pacto, no tenemos que definir lo que es bueno y malo. Tenemos que distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo y enseñarlo. No definirlo, sino distinguirlo y enseñarlo. Esa es una responsabilidad que Dios nos ha dado a nosotros, a todos los cristianos, porque todos somos sacerdotes del Rey, según Dios, a través de Pedro, en 1 Pedro 2:9. Somos un pueblo de sacerdotes. Entonces sigue vigente esta responsabilidad de enseñar y distinguir, pero no de definir. En 1 Timoteo 3:15 se nos dice que la iglesia es la casa de Dios, la familia de Dios, la iglesia del Dios vivo, y dice que la iglesia es columna y sostén de la verdad. No define la verdad, conoce la verdad de la palabra y la sostiene. No la define, la sostiene. Es columna y sostén de la verdad, pero nunca la define. La aprende, la distingue y le enseña. Y tenemos que aprender que nuestro lugar no es definirlo, sino sostener la verdad, exponerla, enseñarla. Somos los cristianos los que sostenemos la verdad. El intercambio de roles con Dios, que veo muy peligroso acá, es cuando, en lugar de sostener lo revelado por Dios, sostenemos lo definido por nosotros. Cuando nosotros hacemos eso, perdemos nuestra función de sal y luz. Cuando nosotros hacemos eso, no estamos siendo sacerdotes del Rey. Estamos siendo sacerdotes de nuestro propio corazón, con una religión que nosotros inventamos, parecida al cristianismo o cristianizada, pero no es el cristianismo real. Nosotros debemos aprender lo que es bueno y lo que es malo, lo que es santo y lo que es profano, lo que es limpio y lo que es impuro. Aprender eso. Y una vez aprendido lo tenemos que sostener, tenemos que luchar para vivirlo y continuar en este camino, y también para enseñarlo. Y acá también se desprende otra tentación. Uno puede decir, bueno, pero si esa persona no vive en santidad, no puede enseñar la santidad. Cuidado. La verdad es independiente de nuestra capacidad de sostenerla. No es que la verdad es cierta si nosotros la vivimos. La verdad es verdad más allá de que nosotros la podamos vivir. El tema de la hipocresía es otra cosa. Pero el cristiano está luchando, no es perfecto. El cristiano todavía está, como dice Pablo en Romanos 7, en una situación de miseria. Dice, miserable de mí, ¿quién me va a sacar de este cuerpo caído, ligado a pecado? Lo que no quiero hacer, eso hago. Lo que sí quiero hacer, no lo hago. Y tenemos que aprender esto que es muy importante. La verdad es independiente de nuestra capacidad de vivirla. No solo de digerirla, sino también de vivirla. Y vos podés estar en desacuerdo conmigo y te respeto tu desacuerdo. Pero pensar que una persona puede enseñar la verdad solamente si la vive de manera perfecta es tan ridículo y necio como pensar que una persona con SIDA
no te puede enseñar que el SIDA hace daño. ¿Sí? La verdad es independiente de la capacidad de ser vivida. La verdad es verdad siempre. La podamos vivir o no, estemos luchándola o no. La verdad es verdad siempre. Y tenemos que aprender a ser humildes y dejar ese orgullo de lado tan disfrazado, tan sutil, de creer que algo es cierto solo si yo lo puedo vivir. Algo es cierto solamente si yo lo puedo sostener con mis obras. No, la verdad bíblica es cierta más allá de que yo la pueda sostener o vos la puedas sostener con tus obras. La verdad, nosotros sostenemos la verdad y luchamos para sostenerla, pero en un sentido de exponerla, aprenderla y enseñarla. Pero nunca nuestras vivencias van a estar a la par perfectamente de nuestro conocimiento teórico. Siempre va a haber un desfasaje entre lo que practicamos y lo que sabemos. Siempre. Pero tenés que saber que la verdad es independiente de tu capacidad de vivirla. La verdad es verdad siempre. Por eso un borracho te puede hablar con mucha autoridad de lo malo que es alcohol, al igual que una persona que es abstemia y no es borracha, también te puede hablar con mucha autoridad de lo malo que puede ser el alcohol en exceso. ¿Por qué? Porque es verdad. Es verdad. Pasa lo mismo con el ejemplo que di recién del HIV. Un enfermo de HIV, un enfermo de SIDA, te puede decir que el SIDA es muy malo. Y una persona que es sana de esto, también te puede decir que el SIDA es muy malo. Y los dos tienen razón. Y uno puede vivir en sanidad, el otro no. Pero la verdad sigue siendo la misma. Y con la doctrina bíblica sucede lo mismo. El que enseña lo que es bueno es Dios. El que enseña lo que es santo es Dios. El que enseña lo que es puro es Dios. Lo que es limpio es Dios. Y no tengo que ser yo, ni tenés que ser vos. Es Dios. Nosotros no definimos el bien y el mal. Nosotros lo aprendemos, lo distinguimos y lo enseñamos y luchamos por vivirlo. Ojo, nunca niego esa lucha por vivir a la luz de la verdad y en el camino de la verdad. Entonces podemos tener ejemplos de estas cosas, ver cosas que el Señor señala como pecado. Un ejemplo muy, muy conocido es el de Gálatas 5. Por favor, acompáñame a Gálatas 5. En Gálatas 5 nosotros podemos ver una lista chiquita de pecados. Hay otras listas, ¿no? Pero en Gálatas 5 podemos ver esto, 5:19. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad. Esta inmoralidad es tan amplio que prácticamente es todo lo sexual que no sea dentro de un matrimonio heterosexual unido en amor, en un pacto. Todo lo demás es inmoralidad sexual. Bueno, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Como ya se lo he dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y vos podés estar muy seguro de que quizá no sos un hechicero, decís, hechicería yo no la tengo en mi álbum de figuritas, de hechicería no. Pero ¿qué me decís de la sensualidad? ¿Qué me decís de los celos? Dios te dice que tenés que distinguir entre lo santo y lo profano. Los celos son profanos, son impuros. La sensualidad también. Vos me podés decir, bueno, ¿pero qué? ¿El Señor nos llama a afearnos? No, no nos llama a afearnos. Nos llama a no jugar con la carne y lo que alimenta la carne. Entonces, cuando el Señor dice que algo es pecado, se acabó el argumento. No tiene sentido discutir con Él. Si Él señala como pecado algo, es porque es pecado. Y yo tengo que aprender a distinguir entre lo que es bueno y malo, entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo impuro, y enseñarlo y buscar vivirlo. En 1 Corintios 5:11 también añade, inmoralidad, avaricia, idolatría, ser difamador, ser borracho, ser estafador. Esas cosas están mal. Y tengo que aprender a dejar. Si Dios dice que algo es malo y punto. Y más tarde va a seguir siendo malo. Y en el siglo que viene, si Jesús no viene antes, si nuestro Dios Jesús no viene antes, en el siglo que viene también va a ser malo. Y si todo el mundo dice que es bueno, pero Dios en su palabra dice que es malo. No importa el contexto.
No importa lo que el mundo traiga como oleada de la definición de lo que está bien y lo que está mal. Para eso somos iglesias, para sostener la verdad. Lo que es malo y punto. Dios define el bien y el mal. Él define lo que es santo y profano, y no es algo en lo cual yo tengo que intercambiar rol con Él. Él es el que define y nosotros tenemos que defender, exponer y practicar lo bueno. Nunca definirlo. Él se lo definió, ¿sí? Tenemos que defender, exponer y practicar lo bueno, lo santo, lo limpio, pero nunca definirlo. Aprender, enseñar, practicar, pero nunca definir. No intercambiemos roles con Dios en esto de definir lo que está bien y lo que está mal, porque Él ya lo definió. Lo que yo tengo que hacer es defenderlo a lo bueno, exponerlo, practicarlo, pero nunca definirlo. Segundo punto, intercambiando roles con Dios en el esfuerzo. Nosotros tenemos muy claro de que en la salvación hay monergismo. ¿Qué significa monergismo? De que hay una sola fuerza que produce la salvación y es Dios. Es Dios. Dios es quien salva. Dios es el Salvador. La salvación viene del Señor sin nuestra ayuda ni cooperación. La salvación no es un premio de ningún tipo. No es un premio a la fe, no es un premio a la humildad, no es un premio a nada humano. Es 100% gracia. Uno de los pasajes preferidos para mí, para que esto quede muy claro, es Juan 1, 2 y 13. Dice que todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Pero dice, no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, o sea, tampoco de voluntad humana, y enfatiza, por si pensamos que dice, bueno, no de la voluntad del otro, pero sí la mía, y sigue ahí, Juan 1, 13 dice, ni de la voluntad del hombre, tampoco de voluntad humana nacer de nuevo, igual que no elegiste nacer biológicamente, tampoco podés elegir nacer espiritualmente, es de Dios. Y termina ese pasaje diciendo, sino de Dios. ¿Por qué nacemos de nuevo? Por voluntad de Dios y no de hombre. Eso queda muy claro en ese pasaje. A lo largo de la Biblia también, yo sé que a mucha gente no le gusta porque presenta un evangelio que nos humilla, pero que le da mucho más valor y mucha más gloria a la gracia. Pero tenemos muy claro que en la salvación hay monergismo. Eso es muy claro. La salvación es del Señor. Y nacemos por voluntad de Dios y espiritualmente nacemos por voluntad de Dios y no por voluntad de hombre. Eso es muy claro en toda la Biblia. Pero cuando hablamos de santificación práctica, diferenciándolo de esa santificación declaratoria sobre nuestras vidas, hablamos de sinergismo. Dios nos santifica, pero al mismo tiempo nos exige esfuerzo. ¿Cómo funciona esto? No sabemos, pero hay sinergismo. Esto funciona en un grado de cooperación con Dios que no conocemos. Sabemos que Dios produce el querer y el hacer, lo bueno, eso está en Filipenses 2.13, pero también sabemos que nos demanda esfuerzo, ¿sí? Este punto, recordemos, es intercambiando roles con Dios en el esfuerzo. Entonces, por ejemplo, en 1 Pedro 1, 15 y 16 dice que así como aquel que nos llamó es santo, así también nosotros tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. Porque Cristo está, sean santos porque yo soy santo. Y cita ahí Pedro un pasaje del Antiguo Testamento. Pero fíjense que llama, exhorta, manda a que seamos santos porque nuestro Padre es santo. Porque aquel que nos llamó es santo. Entonces dice, sean ustedes también santos en su manera de vivir. ¿Por qué? Porque Dios dice, sean santos porque yo soy santo. En 2 Corintios 7.1 dice, por tanto, amados, teniendo estas promesas, hablando del Evangelio, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Fíjense, Dios nos salvó. No hay esfuerzo nuestro en la salvación, pero en la santificación se nos pide un esfuerzo. Dice, límpiense de toda inmundicia de la carne y del espíritu. Fíjense que hay inmundicia de la carne y también hay inmundicia del espíritu, de la parte inmaterial del humano. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Tenés que esforzarte. Eso te toca a vos, no a Dios. En 1 Tesalonicenses 4, del 1 al 3, dice, bueno, vamos a buscarlo. 1 Tesalonicenses 4, 1 al 3, acompáñame. A 1 Tesalonicenses 4, 1 al 3.
Primera de Tesalonicenses 4, 1 al 3 dice: por los demás, hermanos, les rogamos y les exhortamos en el Señor Jesús, que tal como han recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que deben andar, en que se deben conducir y agradar a Dios, como de hecho ya andan, así abunden en ello más y más. ¿Qué está diciendo? Aprendieron el camino de santidad, pero tienen que aprender más del camino de santidad y practicarlo. Versículo 2. Pues ustedes saben qué preceptos les dimos por autoridad, por autoridad del Señor Jesús o por medio del Señor Jesús. Fíjense, preceptos. Hay instrucciones acá, hay mandatos. Y el 3 dice, y acá si estuviéramos en vivo, estamos en vivo, si estuviéramos de frente, cara a cara, haría lo que he hecho varias veces: levante la mano aquel que quiere conocer la voluntad de Dios para su vida. Y la mayoría de las personas, cuando hago esta pregunta, levantan la mano porque dicen, expresan, exteriorizan de que quieren conocer la voluntad de Dios para su vida. ¿Querer conocer la voluntad de Dios para tu vida? El versículo 3 comienza a describir lo que es la voluntad de Dios para tu vida. Porque la voluntad de Dios es tu santificación. Y ahí comienza hablando desde lo sexual a otras cosas conductuales. Pero queda muy claro que la voluntad de Dios es tu santificación. Señor, quiero conocer tu voluntad. Oramos, vamos a congresos, ponemos el eslogan del campamento, el eslogan del congreso. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios para mi vida? La voluntad de Dios para tu vida es tu santificación. Y acá en 1 de Tesalonicenses 4 tenemos un gran listado de cosas de cómo caminar en esa santificación. Acá entran todos los mandamientos que hay sobre la vida espiritual, sobre cómo avanzar en la fe, sobre cómo dejar atrás el hecho de alimentar la carne. El punto es, este segundo punto de esta prédica es, hay que esforzarse, y no le toca a Dios esa parte, te toca a vos, me toca a mí. Tenemos que esforzarnos para permanecer firmes. Dios te va a dar fuerzas, pero vos sos quien las tiene que usar. Dios te da fuerzas, te capacita para hacer lo bueno, te capacita para santificarte, te capacita para que elijas lo santo, pero vos te tenés que esforzar. Vos tenés que usar las fuerzas que Dios te da. Esto tiene muchas implicancias. Dios te puede sacar del pozo más hondo. Dios puede restaurar incluso tu matrimonio desde la destrucción más profunda, tu vida desde la destrucción más desoladora. Pero sos vos el que se tiene que levantar de la cama de ocio espiritual, o de la apatía espiritual, o de la autocompasión. No sé quién dijo, estoy recordando ahora una frase, dice, Dios puede sacarte del pozo más hondo, pero vos te tenés que levantar de la cama. Y adaptando esta frase, tenés que saber, Dios te puede sacar del pozo más hondo, de cualquier área de tu vida. Dios puede producir la restauración más gloriosa que vos imagines de cualquier área de tu vida. Pero vos sos el que tiene que levantarse de esa cama de ocio espiritual, o de apatía espiritual, o de autocompasión. Vos sos el que tiene que levantarse. Dios te va a restaurar, Dios va a reconstruir, Dios va a hacer cosas nuevas, pero vos tenés que esforzarte en tu vida espiritual. Vos tenés que luchar contra la apatía espiritual. Vos tenés que soltar la autocompasión. Vos tenés que esforzarte en tu santificación. No le toca a Dios. Hay una parte, e incluso dentro de lo que Dios hace, esa parte es mínima, pero te toca a vos. Muchos viven esperando que Dios les dé fuerzas y saber que Dios ya se las dio esas fuerzas, solo que no hace la fuerza por ellos. Repito, muchos viven esperando que Dios les dé fuerzas, sin saber que Dios ya les dio esas fuerzas, pero no saben que Dios no hace fuerza por ellos. Nosotros somos los que tenemos que esforzarnos y hacer fuerza. Dios te puede sacar de cualquier oscuridad, pero vos sos el que tiene que levantarse de la cama para hacer lo que tenés que hacer. Muchos matrimonios, muchas familias, muchas vidas están destruidas, están en decadencia, están en pozos de oscuridad. Y Dios no quiere eso, el diablo es quien quiere eso. Dios no quiere eso. Dios quiere que tu vida sea diferente. Pero vos tenés que calentarte para que las cosas cambien. Dios te da fuerzas, pero no hace fuerza por vos. Dios te brinda, te capacita.
Pero vos tenés que levantarte de esa cama de ocio espiritual y comenzar a orar, a ayunar, a mejorar tu vida devocional, a saber qué es lo que Dios pretende de vos, pretende de tu vida, y ver cómo Dios trabaja a través de su palabra en tu vida. Vos sos el que tiene que levantarse de esa cama de ocio espiritual. Hay gente que dice, oh, mi matrimonio es un desastre, o mi vida es un desastre. Bueno, está bien. Contame. ¿Te congregas? No. ¿Servís a Dios? No, menos. ¿Tenés vida devocional? No. ¿Cuántas horas de Netflix ves? Un montón. ¿O no? ¿Cuántas horas de tu semana trabajás solo para ganar plata? Un montón. Bueno, bárbaro, va a estar bien tu bolsillo, pero no va a estar bien tu vida espiritual. Hay que esforzarse en la vida espiritual. Tenés que poner garra en la vida espiritual. Tenés que salir de esa cama de ocio espiritual, de apatía espiritual o de autocompasión. Tenés que poner garra, tenés que poner fuerzas, tenés que esforzarte. Eso lo tenés que hacer vos. Y créeme que en esto de santificación Dios hace casi todo en esta santificación práctica. Y lo que te toca a vos es mínimo, pero lo tenés que hacer. Lo tenés que hacer. Tenés que esforzarte. Insisto con lo que dije hace un ratito, muchos viven esperando que Dios les dé fuerzas, sin saber que Dios les dio fuerzas, solo que Dios no hace fuerza por ellos. Vos tenés que levantarte. Es una constante. Este esfuerzo es aquello a lo cual Pablo apunta en Filipenses 2:12, en esta idea de ocuparse en nuestra salvación con temor y temblor. Estar ocupados en esta salvación que hemos recibido. Si sos hijo de Dios y haces esto, de esforzarte, vas a ver cambios. Tenés que comenzar a ordenar tu vida. Mucha gente dice, mi vida es un desastre. Bueno, ¿qué podés ordenar hoy? Y casi nada. Empezá a ordenar lo que puedas ordenar. Siempre hay un primer paso. Todo viaje comienza con un primer paso. Toda restauración, toda construcción comienza con algo chiquito. No es que las cosas son mágicas así. Algunas cosas son milagrosas, pero incluso muchos milagros comienzan con procesos que son eso, procesos. Vos querés construir una pared y vas un ladrillo a la vez. Vas un día a la vez y siempre por más. Y tenés que aprender como cristiano a esforzarte para ordenar las áreas de tu vida. Y de a poquito comenzar a ordenarte, a seguir creciendo, a decir, bueno, mi vida es un desastre. Bueno, fíjate en qué área tu vida puede ser un poco menos desastre y comienza a trabajar en eso. No, mi matrimonio es un desastre. Bueno, fíjate qué puedes cambiar en tu matrimonio. No, esto, el otro. Haz lo que puedas. Comienza y vas a ver que avanzando vas a seguir yendo hacia lo que Dios quiere para vos. Pero tenés que esforzarte en esto, tenés que poner de vos en esto. Tenés que poner garra en esto. Dios te da la fuerza, pero la fuerza la tenés que hacer vos. No hace fuerza por vos, Dios. Vos tenés que usar las fuerzas que Dios te da. Parece un planteo medio metafísico, medio filosófico, pero la idea es que vos aprendas, sepas, practiques, de que vos sos quien tiene que esforzarse. Dios te da todo, pero vos tenés que esforzarte. Y dentro de lo que Dios produce, nuestro esfuerzo es el mínimo componente. Y si sos hijo de Dios y no te esfuerzas, te va a pasar lo mismo que le pasó a los judíos en el tiempo de Ageo. Acompáñame a Ageo 1, 5 y 6. Acompáñame a Ageo 1, 5 y 6. Ageo 1, 5 y 6. Te doy tiempo porque sé que Ageo es más difícil de encontrar. Yo uso una Biblia que me regalaron para predicar y también me cuesta más encontrar en esta Biblia que en la mía que uso todos los días y está más marcada. Pero sé que Ageo está medio perdido. Hay cristianos que nunca leyeron en su vida Ageo y es triste. Eso tiene que cambiar y va a cambiar con esfuerzo. Pero fíjate qué interesante lo que dice Ageo 1, 5 al 6. Para que sepas qué pasa cuando una persona no se esfuerza en su vida espiritual y se esfuerza en todas las otras áreas de su vida. Ageo 1, 5 al 6 dicen: ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos: consideren bien sus caminos. Siembran mucho, o sea, trabajan mucho, secularmente trabajan mucho, pero
recogen poco. Comen, pero no hay suficiente para que se sacien. Beben, pero no hay suficiente para que se embriaguen. Se visten, pero nadie se calienta. Y el que recibe salario en bolsa rota. El sueño americano judío, entre comillas, sueño americano de autoprogreso, autosuperación, se convirtió en una pesadilla. ¿Por qué? Porque ellos se dedicaron a sus propias vidas y no se esforzaron en su vida espiritual. Su vida espiritual en este sentido estaba relacionada a construir el templo, el segundo templo. Tu vida espiritual está relacionada a construir el templo vigente de hoy, la iglesia. Vos, yo y todos los santos. Tenés que estar trabajando en la edificación de tu vida espiritual y también de mi vida espiritual y de la iglesia local. Y si podés de más de la iglesia local también está bien. Pero cuidado, si vos no te esforzás en tu vida espiritual te va a pasar esto. No es que decís, bueno, me dedico menos al Señor, entonces todo lo demás va a andar bien. No, vas a trabajar un montón y nunca te va a alcanzar. Vas a ganar un montón de plata y se va a fumar. ¿Cómo? No sé. Puede ser que te entren a robar. Puede ser que se te rompa el auto y no te rinda. Puede ser que te aparezcan gastos. No tengo idea cómo el Señor lo va a hacer, pero Él cumple. Dice, considera bien tu camino. Porque si vos no te dedicas a mi obra, si vos no te dedicas a lo que yo estoy construyendo, que en ese momento era el templo físico, el segundo templo, el que luego trabaja Zorobabel y luego Herodes, hoy, si vos no te dedicas a tu vida espiritual, que sos el nuevo templo, y a la vida espiritual de la iglesia, te puede pasar esto. Trabajás un montón y no sirve de nada. Y no porque estemos en Argentina, sino peor. No solo porque estamos en Argentina y esto pasa todo el tiempo, sino peor todavía. ¿Por qué? Porque no te estás esforzando en lo que es importante de verdad. Te estás esforzando en todo lo demás. Y ese sueño americano se ha convertido en una pesadilla. Tenés que encontrar fuerzas para esforzarte en lo que Dios te pide. Fuerzas para dedicarle tiempo a Él, en comunión, en vida devocional, en servicio y en muchos etcétera. Nunca digas que la vida que Dios te dio es la excusa para no dedicarle tiempo a Él. Esto, ¿no te suena? Decir, bueno, Señor, yo me iba a dedicar. Imagínate que llegas al cielo. Y llegas al cielo y decís, mira, Señor, tenía un montón de cosas para hacer a favor de mi vida espiritual y la de otros. Pero no lo hice por la vida que vos me diste. Por la vida que me diste, no es la vida que tú me has dado. Por la vida que vos me diste, no pude dedicarme a lo que vos me pedías en la tierra. ¿No te suena esto? Es como volver al Edén. Es como hacer eco de Adán, echándole la culpa a Dios indirectamente por ser él quien le dio a Eva. No seamos un eco de Adán. Nunca pongamos nuestra vida como una excusa, pero no edificar nuestra santificación individual y comunitaria. Dios te salva, pero vos tenés que esforzarte en la santificación. Y Él va a hacer casi todo, pero tenés que esforzarte. Y es más, el esfuerzo en tu vida de santificación es una de las pruebas de tu salvación. De ninguna manera mantiene tu salvación, sino que la comprueba y es parte del propósito por el cual fuiste salvo. Vos no fuiste salvo porque Dios se sentía solo en el cielo y dijo, ay, ¿qué va a ser de mi vida acá en la eternidad sin ellos? No es así. Vos fuiste salvo para mostrar la grandiosa y gloriosa gracia de Dios. Pero fuiste salvo y no te moriste automáticamente y fuiste al cielo automáticamente, sino que fuiste salvo y sos salvo y permaneces en la tierra para que tu santificación en la tierra sea testimonio del Dios viviente en el planeta Tierra. Solo de esta manera podés cumplir con tu función en la tierra. En Filipenses 2, Pablo dice que somos hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio del cual la iglesia resplandece como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida. Solamente si creces en santificación, si te esforzás en santificación, podés cumplir con tu función en la tierra. Si no, no cumplís con tu función en la tierra y deshonras a tu Dios. No dejes el trabajo tuyo para Dios. Esto es responsabilidad tuya. Esforzate, ocupate y preocupate de tu salvación con temor y temblor. Dedícate a tu salvación con temor y temblor. Dedícate a tu santificación. Poné garra, poné fuerza, esforzate en esto. Dios hace todo, incluso Él es el que te da las fuerzas, pero vos tenés que usar esas fuerzas y esforzarte. Dios te quiere santo.
Por un lado te conviene, pero por otro lado Él es digno de tu santidad. Y de esa manera vos podés cumplir con tu propósito en la tierra. Ser como luminares en un mundo oscuro, en medio de una generación torcida y perversa, en la cual nosotros sostenemos firmemente la palabra de vida. No dejes el trabajo tuyo para Dios. Esto es responsabilidad tuya. Tercer punto. Intercambiando en producir vida espiritual en otros. Intercambiando roles con Dios en producir vida espiritual en otros. Lo voy a pasar muy rápido, pero acompáñame a Marcos 4. Lo agregué a este punto porque tenerlo en cuenta trae sanidad a nuestras vidas y previene la frustración. Acompáñame al Evangelio de Jesús según Marcos, capítulo 4. Saludos a los que se han unido. Es una bendición que nos acompañen. Deseamos que el Señor les bendiga a través de esto. Pronto vamos a retomar la predicación seriada, pero no temática, sino libro por libro. Pero quise hacer un paréntesis y metimos esta serie cortita de esta idea rara de intercambiar roles con Dios, pero que lo hacemos frecuentemente y no es bueno hacerlo. Acompáñame a Marcos 4, 26. Jesús decía también: el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra y se acuesta de noche y se levanta de día y la semilla brota y crece. ¿Cómo? Él no lo sabe. La tierra produce fruto por sí misma, primero la hoja, luego la espiga y después el grano maduro en la espiga. Y cuando el fruto lo permite, Él enseguida mete la hoz porque ha llegado el tiempo de la siega. Miren qué lindo esto, el 26. Jesús decía también: el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra. ¿Qué hace ese hombre? Echa la semilla en la tierra. Y se acuesta de noche. ¿Qué hace luego de echar la semilla en la tierra? Se va a dormir. Y se levanta de día y la semilla brota y crece. ¿Cómo? Él no lo sabe. MacArthur tiene una predicación muy buena al respecto de este pasaje de media hora que se llama Teología del Dormir. Teología del Dormir. Muy buena la reflexión que hace respecto a este pasaje. Pero el punto que quiero señalar es que no intercambiemos roles con Dios en querer producir vida espiritual en otros. Dios es el que produce la vida espiritual. Podemos recordar un pasaje que leímos al principio, Juan 1, 2 y 13. La gente nace de nuevo por voluntad de Dios. No por voluntad de otros, ni por voluntad propia, sino por voluntad de Dios. Entonces tenemos que recordar que Dios es el que da vida, que nosotros somos sembradores, que tu trabajo, mi trabajo es sembrar. Nuestro trabajo es ser la voz sonora del pastor. Jesús en Juan 10, 27 dice: mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Nosotros somos la voz sonora del pastor. Esto de sembrar es hablar la palabra de Dios. Nosotros sembramos, no producimos vida. Y si la vida no se produce, no podemos frustrarnos. En todo caso, reforcemos en oración, en ayuno, en predicación. Pero el Señor acá a través de esta parábola nos enseña: sembramos y nos vamos a descansar. Y no sabemos cómo, no sabemos dónde, no sabemos quién, pero el Señor es el que da la vida. Y es un ejercicio de humildad aceptar que la vida espiritual la produce Dios y no nosotros. Es un ejercicio de humildad. Y nos cura de la frustración tener en claro esto. El rol mío es sembrar, el rol de Dios es dar vida, no al revés. Vos y yo somos la voz sonora del gran pastor, del buen pastor. Y dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Luego de haber sembrado, luego de haber hablado audiblemente la voz del pastor, tenemos que ir a descansar. Porque Dios es el que produce vida espiritual, no nosotros. Nuestra preocupación, ocupación debe ser sembrar la semilla correcta, lo más pura posible, sin tantas contaminaciones que hay hoy. Hoy tenemos muchas contaminaciones en las prédicas psicológicas, de autoayuda, budistas. Creo que esas tres son de las más grandes contaminaciones que tienen nuestros sacos de granos. Creo que los sembradores hoy tienen muy mezcladas sus semillas.
Entonces tiran psicología, tiran budismo cristianizado, tiran supersticiones cristianizadas, paganismo, sincretismo, un poquito del evangelio. ¿Y por qué hay tanta frustración? Y porque en vez de hablar la voz sonora del pastor, están hablando las voces sonoras de un montón de otras cosas, de otras personas, incluso de ellos mismos o de nosotros mismos. Pero tenemos que aprender de que nuestra preocupación o ocupación debe ser la de sembrar la semilla correcta. No otra semilla y no otra actividad. Dios es el que da la vida. Nosotros, semilla correcta, y a sembrarla. Y luego a descansar. Si eso está resuelto, si tenemos la buena semilla y estamos sembrando, a descansar en el Señor. No quita orar, ayunar, leer, predicar, descansar en el Señor. Él es el que da la vida. La pregunta es, cuando vos estás predicando y no pasa nada del otro lado, ¿por qué es? ¿Estás tirando la buena semilla o estás tirando otra? Incluso los que predicamos frecuentemente tenemos que saber por qué no pasa nada en la otra vida. ¿Porque estamos tirando otra semilla o porque Dios no quiere? Yo tengo que resolver esto. Si tiro la buena semilla, listo, descanso en el Señor. Pero si yo no estoy tirando la buena semilla, no tengo que descansar en el Señor todavía. Tengo que esforzarme en buscar la buena semilla, en hablar la voz del pastor, porque esa es la que produce frutos. Esa es la que el Espíritu Santo utiliza para producir vida. Esa es la que el Espíritu Santo utiliza para traer las ovejas que todavía no están en el redil. Esa semilla, esa palabra de Dios es la que Dios utiliza. No la mía, no la de otros mortales, sino la del eterno e inmortal Dios. Entonces, cuando no hay fruto, yo tengo que revisar. ¿Es la semilla correcta? Sí, a descansar en Dios. ¿No es la semilla correcta? Bueno, a cambiar la semilla y usar la correcta, la pura, la perfecta. Y ver cómo Dios, de una manera que nosotros no entendemos, como dice acá, Él no sabe, hablando del sembrador, Él no sabe cómo se produce la vida, pero luego sembra la semilla correcta. Sin que nosotros entendamos mucho, Dios produce vida. Y la produce en cualquier lugar, y la produce en cualquier vida. Ninguna vida es irrecuperable para Dios. Ningún pecador está tan perdido como para que el gran pastor no lo pueda encontrar y cargarlo en sus hombros con gozo, como la parábola que nos cuenta Lucas, y llevarlo al redil. Ningún pecador está tan perdido como para que Cristo no pueda encontrarla. Pero ¿cómo encuentra? ¿Cómo cree la gente? Lo que dice Romanos 10. ¿Cómo van a creer? Cuando escuchen la palabra de Dios. ¿Y cómo van a escuchar la palabra de Dios? Cuando vos y yo la prediquemos y usemos esa buena semilla y Dios produce vida. Nosotros nos preocupamos por elegir la semilla correcta y sembrar. Y el último punto de hoy, les agradezco la paciencia hasta ahora, intercambiando roles con Dios en cargar nuestro pecado. Oscar Wilde, no sé cómo se pronuncia bien ese apellido, pero Oscar Wilde dijo, era un poeta británico, dijo, todo santo tiene un pasado y todo pecador tiene un futuro. En 1 Juan 2:1 dice que si alguien peca, tiene abogado para con el Padre, Jesucristo el justo, el perfecto. ¿Por qué trato esto de intercambiar en cargar nuestro pecado? Porque tu pecado lo cargó Cristo. Vos pecaste, pero si vos crees en Él para salvación y te has arrepentido de esos pecados, no los cargues más. No los cargues más. Ya los cargó Cristo. No los cargues más, déjalos atrás. No cargues con tu historial de pecado. Todo santo tiene un pasado y todo pecador tiene un futuro. No hay justo ni aún uno. No es que los cristianos somos perfectos, sino todo lo contrario. El Señor, a través de Pablo, en 1 Corintios 1, al final de ese capítulo nos dice que somos lo peor de la tierra. Los cristianos somos lo peor de la tierra, sea que hayamos experimentado esa maldad nuestra o Dios en su gracia no nos haya permitido experimentarla. Pero yo le creo a Dios. Dios dice que soy lo peor de la tierra. Y la peor persona que conozco, la persona más pecadora que la conozco en profundidad, soy yo mismo. Y si vos sos honesto con vos mismo, vas a ver que la peor persona que conoces sos vos mismo. Y el Señor decidió amarnos. Y Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo nos ama.
Nosotros no predicamos perfección, nosotros predicamos reconciliación con Dios. Y en base a esa reconciliación buscamos caminar cada día en mayor madurez y seguir perfeccionándonos en nuestra santidad. Pero sabemos muy bien que tenemos un pasado. Sabemos muy bien todos nuestros pecados. Los conocemos más que nadie, excepto Dios, que los conoce más que nosotros. Pero tenemos que aprender a dejar de cargar con nuestro historial y entender lo que hay, lo que 1 Juan 2:1 nos dice. Tenemos abogado para con el Padre, Jesucristo el justo. Romanos 8:33-34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que los condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, pero también el que resucitó, y además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Tu pasado de pecado es una cuestión de Dios. Si estás en Él, esas cosas las cargó Cristo y ya no las tienes que cargar más. Él nos dice que tenemos abogado, 1 Juan 2:1. Él nos dice que cargó con nuestros pecados y Él intercede por nosotros. Entonces, si te arrepentiste y crees en Él para salvación, deja atrás tu historial. Porque el historial es muy complejo. A veces anula algunas situaciones. A veces produce un vicio, el de la autocompasión. No sabes lo pecador que era yo. No, te tienes que avergonzar de lo pecador que eras. Pero no te discapacita. Hay situaciones en las cuales Dios nos deja muy claro que hay situaciones en las cuales un pecado determinado inhabilita a algunas personas para algunas funciones específicas dentro de la iglesia. Eso es claro. Pero no es que lo único que hay para hacer en la vida espiritual es esa función específica. Puedes hacer un montón de otras cosas. Tu historial de pecado no te dejó discapacitado. En todo caso, algunos pecados te descalifican para el pastorado, para el diaconado. Pero no es lo único que hay para hacer en la iglesia. No es lo único que puedes hacer con tu vida espiritual. Hay un montón de cosas que puedes hacer. El Señor te ha hecho una nueva creación si vos te arrepentiste y crees en Él para salvación. En 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿se acuerdan? Nueva criatura es, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas. No cargues con tu pecado. Y esto fue así. Acompáñame a Isaías 53. A Isaías 53. Vamos a leer algunos versículos de Isaías 53. Sugel Michelin en su libro sobre predicación dice que nunca hay que avisar cuando la predicación está por terminar, pero bueno, les aviso que está por terminar, el avión está por aterrizar. Acompáñame a Isaías 53. Voy a leer algunos pasajes nomás de Isaías 53, para que sepas que no tenés que cargar más con tu pecado, porque el que lo cargó es Cristo. Voy a leer el 5, el 6, el 11, el 12. Isaías 53, 5. Pero Él fue herido o traspasado por nuestras transgresiones. Cristo cargó con tu pecado. Molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él. Por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos cada cual por su camino. Pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. ¿Quién cargó con nuestro pecado? Cristo. No cargues más vos con tu pecado. Cristo lo cargó. No es novedad que el cristiano tenga una historia horrible de vida. No es novedad que el cristiano tenga adentro todavía esa vieja naturaleza que quiere salir. No es novedad y menos para Dios. Y no debería ser una novedad para vos ni para la iglesia. Pero lo que es pasado tiene que quedar en el pasado. Y vos usarlo para hablar de la gloriosa gracia de Dios. Esto era yo, pero ahora no lo soy más. Soy una nueva criatura. Tu pecado tiene que quedar atrás y vos no lo tenés que seguir cargando como una mochila. Había un chiste que hablaba de esto, ya voy a seguir leyendo, pero era de un mochilero que estaba haciendo dedo en la ruta con su mochila grande, y cuando una camioneta frena, él se sube a la caja de la camioneta y se pone su mochila. El conductor de la camioneta le dice, ¿sacaste la mochila? Y el mochilero le dice, ¿cómo me voy a sacar la mochila? Ya es suficiente que me lleves a mí. Y él viajaba dentro de la camioneta con su mochila puesta. Hermano, deja atrás tu pecado.
Además, corre riesgo de caer en ese vicio de la autocompasión. Yo era esto, pobre de mí. No, basta, deja atrás la mochila. El Señor se hizo cargo de esa mochila. Vos tenés tu mochila, obvio. Sea pública o sea privada. Yo sé que la tenés porque Dios dice que la tenés, que todos nos descarriamos, que todos nos apartamos. Pero Él hizo que todos nuestros pecados cayeran sobre Él. Dice Isaías 53, 11 y 12. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Dios cargó con tu pecado, lo puso en Cristo y Él se hizo cargo de tu historial. Y si vuelves a pecar, recuerda 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Sos una nueva creación. Tenés que vivir sabiendo eso. Entonces, hablamos hoy de estos 4 puntos que forman parte de una miniserie de 3 prédicas. No tengo que intercambiar rol con Dios en definir el bien y el mal entre lo santo y lo profano. Él lo define y yo tengo que aprenderlo, enseñarlo y practicarlo. No tengo que intercambiar rol con Dios en mi esfuerzo. Él me da las fuerzas, pero yo me tengo que esforzar. No tengo que intercambiar rol con Dios en producir vida espiritual en otros. Yo tengo que preocuparme de hablar la voz sonora del pastor, la buena semilla, la palabra de Dios, y Dios es el que da vida espiritual en otros. El último punto, no tengo que seguir cargando mi pecado porque lo cargó Cristo. Tengo que dejarlo atrás porque soy una nueva criatura. Dios nos lleva a vivir correctamente. En Miqueas 6:8 dice, Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti, sino solo practicar la justicia, la rectitud, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios? Eso es lo que Dios quiere con vos. Eso es lo que vos tenés que hacer. No intercambies roles con Él. Él quiere hacerse cargo de su parte y lo hace. Vos hacerte cargo de la tuya y disfruta de la parte con la cual Dios se comprometió. Dios te bendiga, Dios te bendice, Dios te bendijo. Espero verte pronto. Dios te bendiga. Dios te bendice, Dios te bendijo. Nos vemos.